Buenas noches, buenos días. Mi nombre es Jorge José Pavón, titular de la celda 31977-700. Hoy les vengo a mostrar una página web que hice. Se trata sobre todo sobre las computadoras. Principalmente tenemos qué es una computadora, la información de qué es una computadora, como un computador, computadora u ordenadora, es una máquina digital programable de las funciones electrónicas capaz de procesar grandes cantidades de datos a altas velocidades. La información así obtenida puede luego presentarse a un operador humano o transmitirse a otros sistemas mediante redes informáticas. También tenemos otro punto importante como de por qué se llama computador. Las palabras computadora y computador provienen de la voz latina computare, que significa contar o calcular. Esto se debe a que, fundamentalmente, las computadoras son aparatos de cálculo que incluso los programas más complejos se reducen a un conjunto muy vasto y complejo de operaciones lógicas y aritméticas. Después vendrían las partes de las computadoras, como la placa madre, microprocesador, memoria RAM, discos duros y SSD, tarjeta gráfica y fuente de alimentación. Serían los básicos. Y aquí decimos, las computadoras constan de dos elementos básicos para o que precisa tener para funcionar, siendo estos el hardware y el software. El hardware es el conjunto de componentes físicos de una computadora. Tenemos aquí el hardware de una computadora suele contener las siguientes partes. Como ya dijimos, microprocesador, tarjeta madre, placa, memoria RAM, memoria ROM, discos duros, tarjeta SSD o placa video, fuente de alimentación o de poder, torre de la computadora, periféricos. Tenemos el software que de una computadora comprende aquellos programas, aplicaciones, procesos programados por un individuo. Algunos ejemplos de software son Windows, Word, Edge o Chrome, Zoom y Photoshop. Aquí también hay unos enlaces donde se puede sacar información. Tenemos las características de un computador, que sería, en términos generales, la computadora se caracteriza por lo siguiente. Son sistemas lógicos complejos, son muy diversas, son sumamente versátiles, combinan componentes lógicos y electrónicos. También tenemos funciones del computador o de la computadora, que sería almacenar y recuperar la información, facilitar el trabajo especializado, permite las telecomunicaciones, entretener al usuario, tipos de computadora. Entre ellas tenemos varias supercomputadoras, aparatos de mayor potencia del mundo son en realidad conjuntos de computadoras distintas integradas en una sola unidad que pueden potenciarse de una manera exponencial. Las mainframes se conocen también como macrocomputadoras y suelen ser voluminosas que son, que los computadores tradicionales. También tenemos computadoras personales que son conocidas como PC, en inglés Personal Computer. Tenemos las computadoras portátiles, también llamadas laptops o network, son una variante ligera. Tenemos tablets y celulares, la generación más reciente de artefactos tecnológicos. Tenemos la computadora de escritorio, mini computadora o mini PC.
Tenemos los servidores, computadora central o mainframe. Es un tipo de computadora usando grandes organizaciones para el proceso de datos masivos. Tenemos aquí un poco de la historia de la computadora. Tenemos uno de los primeros dispositivos para contar fue el abacus, que tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Después saltaríamos a las generaciones, las cuales son 5 hasta los momentos. Tenemos la primera generación con una de las computadoras más grandes, que fue en los años 50. Tenemos la generación segunda, que es de 1958 a 1963. Después tenemos la tercera generación, que es 1964 a 1971. Tenemos la cuarta generación, que ya es una generación de 1976 a 1987. Tenemos la quinta generación, que es así, es más actual. El uso de las hojas de cálculo, paquetes gráficos y software para las computadoras personales está en rápido crecimiento. Gray Kindle y William Gates trabajaron en sistemas operativos para facilitar el uso de microcomputadoras. Creadores del CP, las M y productores de Microsoft. Y como último punto tendríamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención y feliz noche.